Posteriormente se recibe una confidencia de parte de la ciudadanía proveniente de Barceloneta. Gracias a la extracción de evidencia digital que hace la señora agente Negrón, se puede determinar el curso y el recorrido que hizo el señor acusado en su momento dado, aquel día 4 de enero del 2022 en horas de la noche. Así que ella coloca a ese vehículo que sabemos que estaba conducido por el señor Carlos Maldonado Ávila, porque teníamos evidencia ya ilustrativa, y gracias obviamente al expertise también de los agentes en Barceloneta, que por muchos años de experiencia. ¿Le perjudicó a él haber ido al cuartel de la policía a presentar una querella? El 4 de enero del 2022, a las 11:28 de la noche, Natalia Nicole Ayala fue impactada por un vehículo, en aquel momento alegadamente manejado por Carlos Julián Maldonado, joven que trabajaba en la oficina de turismo del municipio de Barceloneta, quien se dio a la fuga. También salió perjudicado de ese accidente, pero sobrevivió Carlos Edil Sosa. El joven que iba en un BMW que impactó a Natalia Nicole Ayala se dio a la fuga. ¿Cómo se montó ese caso? ¿Cómo se logró poner a Carlos Julián Maldonado en el vehículo, en el lugar, en la escena de los hechos? Es una cosa que la tecnología solamente hoy en día lo puede resolver. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te advierta del contenido que estamos publicando semanalmente. Con nosotros esta noche los fiscales que desde esa fatídica noche manejaron todo este proceso, la fiscal Fabiola Acarón por ratadoria y el fiscal Ángel García Rodríguez. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y gracias por tenernos aquí. Les pregunto, el individuo se va a la fuga y es de noche. No hay mucha información, supongo yo. Una persona muerta, uno herido, o sea que tampoco hay muchos testigos que puedo deducir en todo esto. Correcto. Y entonces, ¿cómo ustedes montan este caso que ponen a Carlos Julián Maldonado allí, en el momento, en el carro y en el impacto? Bien. Básicamente la investigación comienza con la escena. Si bien es cierto el vehículo que manejaba el acusado en este caso no se detuvo en ningún momento, sí por el producto del impacto que dio tanto con el vehículo en el que se encontraba Natalia tratando de arreglarle el desperfecto de la goma, como los residuos. Los residuos, correcto. Que permanecieron en la escena, se recuperaron, obviamente tienen unas características particulares que los agentes investigadores del caso utilizaron para pues dar con el vehículo que estuvo envuelto en el incidente. Posteriormente, más adelante, se entrevista al sobreviviente, a Carlos Adil Sosa. También dio por lo menos la marca del vehículo que él pudo divisar cuando se alejaba. Él tenía experiencia con vehículos y pues lo pudo identificar el tipo de vehículo, la marca, que era BMW. El color pues no estaba seguro, era oscuro, pero entre azul o negro, siempre dijo que era oscuro. Teníamos ese dato. También posteriormente se recibe una confidencia de parte de la ciudadanía proveniente de Barceloneta, donde un individuo con un vehículo con las características que se estaban mencionando había estado tratando de dar una querella sobre un alegado incidente que había sufrido en esa área y que la persona que dio la confidencia entendía que estaba relacionado con el incidente que acababa de ocurrir en el área de San Juan. Fiscal, ¿cuán importante o qué rol tan importante jugó la tecnología aquí una vez que se identifica el vehículo y que ustedes entonces están de lleno en esta investigación? El Departamento de Justicia tiene una división que es crímenes cibernéticos y estaba supervisada por esta agente que tiene muchos años de experiencia, se llama Eli Negrón. Ella
toma unos cursos que la colocan como una perito en extracción de evidencia digital. Esos cursos son producto de un acuerdo de entendimiento que hay entre el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Ella va a Alabama, tomó unos cursos específicamente de extracción de evidencia digital, específicamente del área de infoentretenimiento de los vehículos. O sea que ya tenemos una agente con más de 6 años de experiencia en la División de Crímenes Cibernéticos y casi 19 o 20 años en la Policía de Puerto Rico. O sea que era una persona muy experimentada en todo el área policíaca. Básicamente, para contestar su pregunta categóricamente, esto fue si no lo más importante, de los detalles más importantes que tuvo el caso para ser esclarecido. ¿Por qué? Porque gracias a la extracción de evidencia digital que hace la señora agente Negrón, se puede determinar el curso y el recorrido que hizo el señor acusado en su momento dado, aquel día 4 de enero del 2022, en horas de la noche, desde el área de Atorrey. Específicamente tenemos evidencia de que se detuvo en el área de Atorrey cerca del Montemol, de ahí para en una gasolinera, suple su vehículo con gasolina y de ahí hace un recorrido que eventualmente lo coloca a las 11:28 a unas 43 millas por hora, ¿verdad? En su vehículo conduciéndolo por el área de la rampa conducente de San Juan hacia Bayamón, la PR22. Eso lo sabemos porque esa extracción de evidencia digital por medio de la aplicación Ivy, que es una aplicación que es producida por la compañía Verla, le permite hacer una interpretación del recorrido que ella hace porque el vehículo, ¿verdad?, tiene el GPS. Así que ella coloca a ese vehículo que sabemos que estaba conducido por el señor Carlos Maldonado Ávila porque teníamos evidencia ya ilustrativa que lo colocaba a él en Atorrey, en el Montemol y en la gasolinera. Teníamos pietaje de videos y sabemos que después que ocurre el impacto en donde deja a la joven Natalia Nicole, ¿verdad?, con muerte cerebral e impacta también al joven Carlos Sosa, ese vehículo no se detiene en ningún momento, corre unos 43 kilómetros de distancia hasta llegar al cuartel de Barceloneta. Y teníamos evidencia de que llega al cuartel de Barceloneta con la misma ropa que él se veía, reflejaba en los videos en el área de la gasolinera en Atorrey, que es la conocida gasolinera que hay en la avenida Roosevelt. Y llega al cuartel de Barceloneta y se entrevista con unos agentes que él, en su narración, ¿verdad?, que le comenta a los agentes, eran conocidos porque él era el director de turismo del área de Barceloneta. Así que, y gracias obviamente al expertise también de los agentes en Barceloneta, que con muchos años de experiencia determinan que lo que él decía había ocurrido con relación a la versión falsa de que había tenido un carjacking en la carretera 684 del área de Barceloneta, no le era cónsono a los agentes con los impactos que había recibido ese vehículo. Así que todo eso, ¿verdad?, es un caso un poco complicado en esos efectos, pero le diría que entre los testigos que nosotros teníamos y la evidencia digital que nosotros pudimos obtener a través del expertise de la División de Crímenes Cibernéticos, este caso se pudo esclarecer. El vehículo, fiscal, usted me comenta que dejó unos residuos. Correcto. Y ustedes entonces fueron a través de un proceso de poner esos residuos, correcto, como propiedad de ese vehículo. Correcto, para eso activamos, tan pronto recibimos la confidencia que se ocupó el vehículo del sospechoso, se activó a la División de Ciencias Forenses de reconstrucción de accidentes, al perito Alex Cintrón, para que entonces esas piezas que se recuperaron en la escena verificaran si machaban, si pareaban, que es el término correcto, con el vehículo sospechoso. Una vez se llevó a cabo ese proceso, de hecho, nunca me voy a olvidar porque fue un 6 de enero que activamos esa división, mientras todo Puerto Rico esperaba regalos, ellos estaban trabajando sin cesar porque el tiempo, la ley nos daba bien poco tiempo para retener el vehículo sospechoso. Una vez se corroboró que efectivamente había pareo, pudimos obtener una orden de allanamiento que nos permitió entonces entrar en el sistema de infoentretenimiento del vehículo, y de ahí fue que extraímos entonces la data digital. O sea que para
el Estado, en este caso el Departamento de Justicia, extraer esa data del vehículo, tiene que ser a través de una orden de allanamiento. Correcto. Que sea específica a lo que estábamos solicitando. Correcto. Específico, sí, a lo que tiene ustedes ser están específico a lo que solicitando. estamos solicitando. Y ahí es donde entra la experiencia y el expertise de la Correcto. gente que usted me describió. Correcto. Y luego, o sea, esto estamos hablando del 6 de enero entonces que ustedes hicieron eso, Sí. porque hay un tiempo que me estaba diciendo que es un tiempo pequeño que ustedes tienen para mantener el control del vehículo. Correcto. Sí. La ley de tránsito dispone que si hay un vehículo que es sospechoso de un hit and run, le da una ventana de ocupar el vehículo por, me parece que son 3 días como máximo. 3 días nada más. Correcto, Para montar este porque muñeco. para entonces, una vez se corrobore la sospecha, pues entonces se pueda ocupar formalmente. Y estábamos corriendo contra el reloj sobre eso. Una vez se corrobora, pues entonces obtuvimos la orden de allanamiento que nos, también permite que se incaute formalmente el vehículo. Ya entonces cumplimos con la ventana que nos provee la ley 22 y pudimos entonces obtener la orden de incautación y de registro y allanamiento que nos permitió ocupar formalmente el vehículo y entrar entonces en el sistema legalmente como dispone la Constitución. Y a ustedes, y a la misma vez que estaban entrando en el sistema, estaban machando, que es la palabra, o sea, Pareando. ¿cómo? Pareando, Pareando sí. las piezas, los residuos que dejó. Correcto. El orden fue que se parearon primero las piezas, con esa información se la llevamos a un juez, le indicamos, mire, este vehículo no solamente es sospechoso, ya se corroboró, ya gracias al pareo de las piezas se ubicó en la escena. Y entonces, obviamente, hicimos referencia a que el vehículo tenía un sistema de infoentretenimiento que acumulaba la data del GPS y que, pues, toda vez que ya se ubicaba en la escena, que nos permitiera entonces obtener la data, obviamente, del lapso de tiempo que entendíamos se había ocurrido el incidente, y el juez lo evaluó y entonces autorizó. Cabe mencionar que añadiendo a lo que dice el compañero García, que en el área de la escena se ocuparon 4 de una serie de piezas que se ocuparon en la evidencia, en la escena. 4 de ellas pareaban o se casaban, vamos a ponerlo también, que es una forma también de decirlo, pareaban con el vehículo conducido por el señor acusado. O sea que 4 piezas de evidencia que han pareado con el vehículo, pues es prueba suficiente como, ¿verdad?, para entender que ese vehículo estuvo en la escena, fue conducido e impactó. Y en ese momento ustedes todavía no tenían los videos de la gasolinera. Correcto. ¿Verdad que no? Porque estamos corriendo en contra del reloj aquí. Una vez se obtiene la data, que la gente Igneri Negrón utiliza las herramientas, que puede verse la ruta, las paradas que hizo el vehículo. Y entonces ustedes van al lugar. Ella va a los lugares donde aparecía que el vehículo se detenía, que era en el área del Montemol, en el área de un gimnasio, de una cadena de gimnasios. Fueron allí, verificaron, corroboraron que la persona, que el sospechoso efectivamente era miembro de ese gimnasio, y pidieron acceso a las cámaras de video, y a la hora y la fecha corroboró al sospechoso entrando en esta ropa deportiva, saliendo a la hora que entonces el vehículo salía del área, volviéndose a ubicar en el área del garaje de la avenida Roosevelt. Nuevamente accesamos las videocámaras, todo esto se hace mediante supinas por consentimiento de los locales, y entonces se corrobora que la persona llega allí montado en el vehículo. La pregunta suya era cómo ubicamos porque el vehículo es una cosa, y cómo situamos. Exacto. Pues gracias a esa ruta que se trazó, cuando se está corroborando con los videos, vemos cuando él llega y se baja el sospechoso del vehículo en el área del garaje, que está ubicado antes de la rampa donde ocurrió el incidente, y se ve el vehículo que está en perfectas condiciones físicas. Posteriormente, una vez sale de esa área, que pasa y ocurre el incidente, se ve en la trayectoria que da el sistema que en ningún momento se detiene para nada, continúa, al contrario, acelera su marcha hasta llegar a Barceloneta. Y cuando se recuperan los videos del cuartel municipal de Barceloneta, se ve que él se baja con la misma ropa que se había visto en el área de la Roosevelt, y el vehículo, conforme al testimonio de los policías que atendieron la alegada querella, se ve el vehículo obviamente con los impactos que claramente tenía luego del incidente. Voy a hacer una pregunta. ¿Le perjudicó a él haber ido al cuartel de la policía a presentar una querella? Sí. Totalmente. ¿Verdad que sí? Totalmente. Es que, o sea, Sí. escuchando toda Sí. la narración, Sí.
el haber ido a hacer Sí. la querella con todo Sí. este invento de un carjacking Sí. fue lo que Sí. lo convirtió en el sospechoso. Porque si él se hubiese desaparecido en la noche, Sí. sin haber ido a ningún sitio, ustedes no hubiesen podido montar este rompecabezas. Una cosa que hacen los agentes de Barceloneta, que también muestran su compromiso con el trabajo, ¿verdad? Y su expertise, es que cuando él llega a Barceloneta y él dice, me intentaron hacer un carjacking en la carretera 684 área Barceloneta, los agentes van al área de donde supuestamente había ocurrido ese carjacking para evidenciar si había Debris. residuos Debris. de accidente, de vehicular, lo que nosotros llamamos comúnmente un Porque debris. ellos vieron que el vehículo Seguro, estaba seguro. chocado, o sea, tenía daño. Y van conforme a órdenes que da la sargento Robles, van en una primera ocasión y no ven nada, según el lugar que él había dicho, aquí fue que me impactaron. Luego que él termina la narración ese día 4 de enero, un segundo agente va y vuelve por el área para verificar y confirmar de que no haya habido debris quedado en la carretera, y en efecto no había nada. Así que eso lo coloca y prende la alarma de que lo que estaba diciendo no era correcto. En el proceso, él también acusa al papá Sí. de Natalia Nicole Ayala de que él intentó matarlo, de que le disparó cerca del negocio y vino con una serie de acusaciones. Sí. Entiendo que ustedes investigaron también ese incidente. Ese caso está ahora mismo en la jurisdicción de Bayamón. Eso ocurre conforme a la narración que él hace, cercano a la institución carcelaria federal, ¿verdad? En Guaynabo. La información que nosotros tenemos de manera oficial es que se supinaron cámaras de seguridad, no tan solo del área del incidente, sino cámaras de seguridad del área del trabajo del señor Rolando Ayala, que es el señor padre de Natalia Nicole y quien supuestamente había atentado contra la vida de Carlos Maldonado. Y en efecto no se ubica en ninguna de las cámaras de seguridad ni en el área. Y se confirma que el señor Rolando Ayala estaba en el área del trabajo en la hora y en el momento y en el minuto que decía haber sido herido de bala, el hoy acusado, el hoy convicto. Así que Les quiero dar las gracias. A usted por tenernos. Interesantísimo este caso y cómo Carlos Julián, él mismo se entregó cuando fue a hacer esa querella. Correcto. Pensando que iba a ser protegido por su gente, le ocurrió todo lo contrario. Gracias al compromiso de esos agentes, de las personas que atendieron, intervinieron en esa querella. Muchas gracias. a usted por tenernos. Suscríbete a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.